Si eres el tipo de persona que ha dicho, en realidad a mí no me interesa la doctrina, ¿alguna vez has oído a alguien decir eso? No, eso no es para mí. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de limitar terriblemente tu utilidad para el reino de Dios. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, puedo imaginar a alguien afirmando algo como esto: la verdad es que no me interesa la doctrina, además no soy un erudito, pero sí quiero ser útil para Dios. ¿Cómo encajarían estas dos cosas? Hoy continuaremos estudiando la primera epístola a Timoteo, y aquí aprenderemos que la iglesia es la columna de la verdad. Una columna sostiene el techo del edificio, y esa es la ilustración que usa el apóstol Pablo aquí, que el rol de la iglesia es sostener la verdad. No dice que los apóstoles son la columna de la verdad, sino que es la iglesia. Eso significa que todo creyente tiene un papel en la tarea de levantar la verdad de Dios. Esto es algo muy importante para nosotros en el ministerio de Abre la Biblia. Queremos animar a la gente para que se adentre en la palabra de Dios, de modo que puedan abrir las escrituras con otras personas. Eso es algo que todo cristiano debería poder hacer. Queremos animar a nuestros amigos y decirles que pueden llegar al conocimiento de la verdad, y al hacerlo estarán en posición de compartirlo con otros. Y ese es el propósito de Dios, que lo hagamos juntos. No solo que aprendamos la palabra para nosotros solos, sino que podamos abrirla con otras personas. Eso es especialmente importante para quienes lideran en la iglesia. Pero la razón por la que es importante para los líderes es que es algo que Dios nos llama a hacer a todos. Así que espero que hoy nos sintamos alentados mientras aprendemos cómo llevar a cabo esta hermosa tarea. Muy bien, aprendamos juntos en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Mientras continuamos con el mensaje titulado El carácter en el Evangelio. Escuchemos al pastor Colin. ¿Has oído alguna vez decir que la integridad es lo que eres en privado? Bueno, esa es solo la mitad de la historia. El apóstol Pablo deja en claro que el carácter íntegro también es cuando se ve en público lo que un hombre afirma ser en lo privado. Eso es lo que dice en el versículo 2. El obispo debe ser irreprochable. Y el versículo 7 afirma que debe tener una buena reputación entre los de afuera. En otras palabras, lo clave no son las palabras piadosas de un hombre al describir sus oraciones, sus devocionales y ese tipo de cosas. Más allá de eso surge la pregunta: ¿qué ve la gente en la vida de ese hombre? ¿Cuál es la realidad observable de su carácter? Esa es la cuestión. ¿Se puede ver un juicio sabio? ¿Se pueden ver relaciones saludables? ¿Se ve un modelo de integridad? Eso es un carácter íntegro, y es lo que debemos buscar y cultivar por la gracia de Dios. Es lo que Cristo quiere desarrollar en cada uno de nosotros: un juicio sabio, relaciones saludables e integridad moral. Empecemos con la aptitud, porque hay más elementos involucrados en el carácter para un liderazgo efectivo. Y me parece que Pablo expone aquí 3 áreas básicas de la aptitud que deberíamos buscar en aquellos a los que son llamados, aquellos que son asignados, aquellos que son enviados. Son las aptitudes básicas de los líderes cristianos efectivos. Y vamos a ver ahora 3 aptitudes básicas de los líderes cristianos efectivos. La primera es doctrinal, la segunda es personal y la tercera es espiritual. Así que 1 doctrinal, 2 personal, 3 espiritual. Y quiero animarnos a todos nosotros a que cultivemos estas cosas que maximizarán nuestra utilidad para el reino. Veamos primero la aptitud doctrinal, que es la habilidad para enseñar. En el versículo 2, el texto dice que los obispos, es decir, los ancianos, deben ser aptos para enseñar. Nota que para los diáconos, a pesar de que no son llamados a tener un ministerio de enseñanza, en el versículo 9 dice que deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Así que en realidad, a través de estos 2 roles diferentes de liderazgo, Pablo afirma que son cruciales tanto un entendimiento profundo de la verdad
como la habilidad de comunicarla a otros. Ahora, esto no significa que todos los ancianos deberán ser predicadores. Lo que significa es que el anciano, el pastor, el misionero, aquellos que sirven en cualquier forma de liderazgo, deben tener un entendimiento profundo de la verdad y la habilidad para aplicarla a sus propias vidas y a las vidas de otros. Eso es muy importante, porque en el versículo 15 se nos dice que la iglesia es la columna de la verdad, es la columna y sostén. Y debido a que el llamado de la iglesia es ser una columna que sostiene la verdad de Dios, lo más lógico sería que aquellos que son ancianos de la iglesia deben tener un entendimiento particularmente sólido y claro de las grandes verdades de la fe cristiana. El llamado especial de los ancianos y pastores es, por tanto, asegurarse de que la palabra de Cristo sea el centro de la vida de la iglesia. Entonces, la palabra de Cristo debe habitar en abundancia en la vida de cualquier misionero, en la vida de cualquier pastor, en la vida de cualquier anciano, en la vida de cualquier persona que quiera ser útil para Cristo. Si eres el tipo de persona que ha dicho, «Oh, no me interesa la doctrina», ¿alguna vez has oído a alguien decir eso? No, eso no es para mí. ¿Sabes lo que acaba de hacer? Acaba de limitar terriblemente su utilidad para el reino de Dios. Así que por favor no vuelvas a decir eso. Por favor, cultiva el interés para entender más profundamente las grandes verdades de la fe cristiana, para que puedas defenderlas y comunicarlas a otros. Porque si no logras entenderlas bien, ¿cómo podrás ser útil a la hora de liderar a otros? En segundo lugar, tenemos que procurar una aptitud personal, y esto tiene que ver con la capacidad de gobernar. Fíjate que se menciona 3 veces en los versículos 4, 5 y 12. El anciano debe gobernar bien su propia familia. El versículo 5 dice que si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En el versículo 12, el diácono debe gobernar bien a sus hijos y sus propias casas. Esto se menciona 3 veces, así que obviamente es de gran importancia. El punto aquí es muy simple. La capacidad de un hombre para liderar a otros se verá primero en la forma en que lidera y gobierna su propia familia. Sabemos que cada hogar tiene sus propias tensiones y sus propios problemas. Con eso no decimos que si hay una tensión en la vida de un hombre, este no debería ser pastor o anciano. No es eso. La cuestión clave que se aborda aquí es que cómo gobierna un hombre su propia casa, cómo ejerce su liderazgo en su hogar. Si hace un buen trabajo en su hogar, entonces tiene sentido que le sea encomendada una mayor responsabilidad. Si le cuesta trabajo liderar con lo que Dios le ha dado en su casa, no tiene sentido que se le den más responsabilidades, y mucho menos en la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo debe gobernar su propia casa? ¿Hay orden en su hogar o es un lugar caótico? Una de las primeras cosas que aprendemos de Dios en la Biblia es que Dios convierte el caos en orden. Por lo tanto, un líder efectivo es alguien que tiene la capacidad de hacer lo mismo. Y el primer lugar en el que esto debe verse y ser evidente es en la vida de un hombre en su propio hogar. La lógica de Pablo aquí es muy simple. Si un hombre no puede tener orden en su propia casa, ¿cómo podrá hacerlo en la iglesia de Dios? Si no puede gobernar su propia vida, ¿cómo podrá ayudar en la vida de otros? Permíteme dar una aplicación, especialmente a los jóvenes que nos escuchan, que tienen su habitación desordenada, hecha todo un caos. Si limpiaras tu habitación y la pusieras en orden, estarías haciendo lo mismo que Dios hace. Es verdad, porque Dios es el Dios que pone orden en el caos. Y mientras más aprendas a hacer lo mismo en tu propia vida, y mientras más pronto lo aprendas a hacer, serás más útil para el reino de Dios. Yo creo que aquí es donde entra la hospitalidad. ¿Te diste cuenta de que en el versículo 2, ese es uno de los requisitos de un anciano? Se incluye aquí porque un hogar desordenado a menudo está cerrado para los demás. Se convierte en un lugar secreto. La puerta está cerrada y las demás personas no suelen ser bienvenidas. Pero cuando un hogar y una familia están bien gobernados, son saludables y están en orden,
la puerta estará abierta para los demás y todos serán bienvenidos. Entonces, lo que Pablo dice aquí es muy sencillo. El hombre que quiere ser efectivo para liderar la iglesia como pastor o anciano, la persona que desea ser efectiva en el campo misionero, será alguien que gobierne bien lo que Dios le ha confiado. ¿Esta persona administra bien sus finanzas? ¿Esa área está en orden o en caos? ¿Su casa está bien ordenada? ¿Los hijos, si lo hubiera, respetan a este hombre? Ese es el tipo de preguntas que queremos hacer para evaluar cuánta confianza debe dar la iglesia a quienes son llamados y a quienes son enviados. El orden es muy simple. Comenzamos con el reto de gobernarnos a nosotros mismos. Cuando crezcas en el reto de gobernarte a ti mismo, harás un mejor trabajo para gobernar a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Esto podría incluir a tu familia si estás casado. Al desarrollarte con éxito en esta área, crecerás en tu utilidad futura para Jesucristo. Pero el principio es claro: el que es fiel en lo poco es aquel a quien se le puede confiar más. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado El carácter en el Evangelio. Vamos a hacer una pausa aquí, pero si quieres saber más sobre este ministerio, acerca del pastor Colin, o si deseas volver a escuchar los programas que te perdiste, puedes hacerlo al visitar nuestro sitio web abrelabiblia.org. También te puedes conectar con el ministerio a través de nuestro podcast en tu plataforma favorita. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, el pastor Colin. Antes de avanzar a la última de estas 3 aptitudes, permíteme solamente decir algo para las esposas de quienes sirven en el liderazgo. Solo afirmo lo que Pablo dice en el versículo 11. Él habló de los ancianos y de los diáconos, y dice que del mismo modo sus esposas deben ser mujeres dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, ¿por qué incluye aquí a las esposas? Creo que la respuesta es muy simple. La esposa de un hombre puede edificar o destruir su ministerio. ¿Puedo dirigirme a todas las esposas cristianas? Que tu oración sea que puedas expandir la utilidad de tu esposo para Cristo. Si es un hombre piadoso, él ya está orando por lo mismo por ti. Cultiva el profundo deseo de que tu esposo se convierta en todo lo que Dios lo ha llamado a ser. Prepárate para cambiar cualquier patrón de comportamiento en ti que pudiera limitar ese llamado, que pudiera limitar la obra que Dios podría hacer a través de tu esposo. De vuelta ahora con aquellos que han sido llamados al liderazgo de la iglesia. Esto es lo que debes cultivar y son cosas muy prácticas. Una aptitud doctrinal, la aptitud para enseñar, una buena comprensión de las verdades de la fe, una aptitud personal, la habilidad para gobernar, comenzando por uno mismo y después por los que te han sido confiados. Y finalmente, en tercer lugar, está la aptitud espiritual, que se trata de la habilidad de resistir. Y la razón para esto es muy sencilla. Cuando llamamos a un laico para que sea un anciano, cuando enviamos a un misionero, cuando llamamos e invitamos a alguien a ser pastor de la iglesia, cuando ponemos a alguien en el liderazgo cristiano, es la congregación la que lo hace. Ponemos a esa persona en el frente de la guerra espiritual. ¿Te habías dado cuenta de eso? Eso es lo que hacemos cuando llamamos a alguien al liderazgo espiritual. Por eso es de crucial importancia que oremos por nuestros líderes. Necesitamos lograr entender esto, que notemos cuánta aptitud espiritual se necesita en quienes lideran, porque están en el frente de un campo de batalla espiritual. Y hay 2 lugares principales en donde la guerra es más intensa, y Pablo los identifica. El primero es el peligro que viene a los líderes espirituales por medio del orgullo, según vemos en el versículo 6. Pablo dice que el líder no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El orgullo es el enemigo interno. Dios te concede algo de éxito, algunas bendiciones en tu familia.
¿Sabes cómo manejarlo con humildad? Porque si quieres maximizar tu utilidad para Jesucristo, el orgullo será uno de los enemigos que tendrás que batallar. Mientras más te use Dios, más te atacará el diablo con el orgullo. Recuerda lo que encontramos en Proverbios 16:18. Antes de la caída viene el orgullo. ¿Notas la conexión entre los versículos 6 y 7? Él habla del orgullo, que es el enemigo interno. ¿Y qué viene después? En el versículo 7, debe tener una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en la trampa del diablo. Fíjate cómo se menciona a Satanás 2 veces en estos versículos. Esta es una guerra espiritual. Satanás se deleita cuando los líderes se llenan de orgullo, porque solo están a un paso de caer. Satanás se deleita cuando los líderes caen. Quiere que caigan en desgracia para hacerle daño a la iglesia. Por cierto, al asignar líderes siempre es apropiado preguntar: ¿hay algo en tu vida que si se diera a conocer sería un obstáculo para el avance del evangelio? Richard Baxter escribió un libro para los líderes cristianos que trato de leer por lo menos una vez al año porque le hace bien a mi alma. Es un pastor que escribe a otros líderes cristianos y les da advertencias y palabras de aliento sobre lo que significa ser un líder cristiano. Y tiene una sección particularmente poderosa en la que habla de las batallas únicas que enfrentan los líderes cristianos. Eso es lo que dice al escribir a sus colegas pastores, pero vamos a incluir a nuestros misioneros, a nuestros líderes laicos y a todos a quienes se le ha dado una responsabilidad de servir dentro de la familia de Dios. Baxter dice lo siguiente: tengan cuidado de sí mismos, porque el tentador los bombardeará de tentaciones, más aún que a los demás hombres. ¿Alguna vez habías pensado en eso sobre aquellos a quienes llamamos y enviamos? Baxter continúa diciendo: ¿cómo aborrece el maligno a Cristo, más que a cualquiera de nosotros? Así Satanás aborrece a los líderes que están bajo la autoridad de Dios, más que a los soldados comunes, porque sabe que logrará una derrota aplastante si son los líderes los que caen. Pongan atención, por tanto, hermanos, porque el enemigo tiene la mira sobre ustedes. ¿Alguna vez habías pensado en eso acerca de ti mismo? El día en que te convertiste llamaste la atención de Satanás, porque fuiste arrebatado de su reino al reino redentor de Cristo. Él pone especial atención sobre ti. Mientras más se te encomienden responsabilidades y ministerios en la casa de Dios, más serás privilegiado con el don de liderazgo y tendrás mayor influencia en las vidas de los demás, por lo que estarás más en el foco de atención del diablo. Ahora, ¿recordarás estas cosas cuando ores por tus líderes? ¿Podremos recordarlas cuando oremos por nuestros misioneros? ¿Podremos recordarlas cuando hablemos de nuestros líderes? Hemos puesto a ciertas personas en el frente de la guerra espiritual y somos llamados a orar por ellos, así como somos llamados a estar vigilantes y cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es tu reacción a este mensaje? Te contaré cuál ha sido la mía al estudiar esta semana y estoy seguro de que la tuya será parecida. Leí todo esto y pensé: oh Señor, ¿quién es suficiente para hacer estas cosas? Puede que te interese saber que me reúno con el equipo de liderazgo de mi iglesia una vez al mes. Yo lidero una oración y comparto la palabra de Dios al inicio, y con frecuencia he preguntado: ¿quién de nosotros se autodesignó líder de esta iglesia? Ni siquiera uno. Fueron otras personas quienes nos pusieron en esta posición, y cualquiera que haya sido llamado a una posición de liderazgo puede decir: ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Recuerdas que Pablo preguntó quién era suficiente para estas cosas? ¿Cuál fue la respuesta cuando hizo esa pregunta? Nuestra suficiencia viene de Dios. Eso está en 2 Corintios 3:5. Es un excelente versículo para escribirlo y recibir aliento. De hecho, la versión NBI usa la palabra capacidad en lugar de suficiencia, lo cual es muy útil. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Por eso, en estos últimos momentos, déjame concluir apuntando hacia Jesucristo.
Este carácter y esta aptitud que buscamos cultivar se encuentra en Él. ¿Alguna vez has pensado en esto, que el Señor Jesucristo es el anciano, que Él es el obispo? ¿Sabías qué palabra se usa acerca de Jesús? En 1 de Pedro 2:25 dice que Él es el pastor y guardián de nuestras almas. Es la misma palabra que se usa en 1 de Timoteo 3, hablando de los ancianos y pastores. ¿Y alguna vez has pensado en que el Señor Jesucristo es el diácono? ¿Qué significa la palabra diácono? Significa siervo, uno que sirve. Eso se encuentra en Hechos 6. Recuerda que los primeros diáconos servían las mesas. Jesús dijo: entre ustedes yo soy como el que sirve. He venido entre ustedes como un diácono. Eso dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. He venido a ser diácono y a dar mi vida como rescate por muchos. Estas cosas nos hacen pensar en Jesucristo. Él es el Maestro, que es en sí mismo la verdad. Él es el Rey que gobierna bien su propia casa. Es el sabio que es la fuente de toda sabiduría. Es el guerrero que nos defiende del enemigo. Es el siervo que entrega su vida como rescate por muchos. Es el guardián que protege tu alma del peligro. Jesús es el gran pastor de las ovejas, que nos lleva a todos a su rebaño eterno y no pierde ninguna de las que le fueron confiadas en su mano. Y debido a que este carácter y aptitud están en Cristo, Él es quien puede reproducir ese carácter y esta aptitud en ti. Porque si Cristo está en ti, piensa en lo que Él puede hacer con tu vida. Piensa en lo que Cristo puede hacer con tu familia. Piensa en lo que Cristo puede hacer en ti. Piensa en lo que Cristo puede formar en tu interior. Y cuando des gracias por esas evidencias de la gracia, cuando las veas en las vidas de otros, anímate mientras las buscas para ti mismo y miras al Salvador, quien es la fuente y el origen de estas virtudes, quien puede reproducirlas en ti por el poder de su Espíritu Santo. Escuchamos al pastor Colin Smith en un mensaje poderoso aquí en Abre la Biblia. El mismo se titula El carácter en el Evangelio, basado en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 15. Si te perdiste alguno de los programas de Abre la Biblia, visita nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí podrás escucharlos en línea o descargar un archivo de audio en MP3. Y si deseas profundizar en el tema del carácter del Evangelio, puedes tomar el curso gratuito en formato de video titulado Ten cuidado de ti mismo. El mismo está basado en las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. En este curso, el pastor Colin comparte sobre la importancia de la piedad, nos muestra cómo cultivar un caminar cercano con Jesucristo y nos enseña cómo superar los obstáculos que confrontan a todo cristiano. Puedes encontrar este y otros cursos en nuestro sitio web abrelabiblia.org al hacer clic en el enlace Cursos. Gracias por escucharnos y espero que nos acompañes en el próximo programa. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y te invitamos a descubrir más verdades sobre el liderazgo bíblico en el próximo episodio aquí en Abre la Biblia.